desde nuestra casa Radio Televisión de Veracruz les damos la bienvenida a este espacio que es suyo, por supuesto, Sororidades, en esta cuarta temporada en la que hoy vamos a platicar con especialistas acerca de un tema que se ha convertido en una problemática en la adolescencia. Y le llamamos problemática porque hay que desmenuzar, hay que saber qué pasa con el embarazo en la adolescencia, el embarazo adolescente. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de saludarles a través de las redes sociales y también a través de nuestros canales abiertos para ustedes. Así que sean bienvenidos, bienvenidas, agradeciendo también en la lengua de señas mexicana a Miguel Ángel Preciado López de la Asociación Civil en Señas, Inclusión y Accesibilidad. Aquí iniciamos. Hablar de embarazo en adolescentes es hablar de un problema social que en la actualidad tiene un margen elevado con cifras que se mantienen y de las cuales México ocupa los primeros lugares. Se sabe que entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico existe una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de entre 15 y 19 años de edad. Asimismo, en nuestro país, el 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años, de los cuales el 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual. De acuerdo a las estadísticas, se sabe que al año hay 340,000 nacimientos en mujeres menores de 19 años. Y es que el embarazo en la adolescencia no solo cambia radicalmente el cuerpo de las mujeres, también afecta negativamente la salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad, y el desarrollo humano. Asimismo, se debe hacer conciencia en que tener relaciones sexuales sin protección implica un alto riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. Incluso existe el estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres INMujeres sobre la prevención del embarazo en adolescentes desde las masculinidades, que tiene como finalidad identificar las creencias, construcciones culturales, aspectos sociales de las masculinidades y aspectos de la sexualidad que influyen en las acciones de hombres que residen en zonas urbanas en relación a la procreación de hijas e hijos con mujeres adolescentes y las implicaciones que los llevan a compartir o no la responsabilidad de la crianza, que a su vez facilitan la construcción de políticas públicas. Existen diversos programas y campañas de conciencia y sensibilización entre la juventud para erradicar los embarazos adolescentes. Por ello, se ha desarrollado la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, ENAPEA, producto del trabajo en conjunto de 16 dependencias de gobierno federal y de la participación de organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales y de personas expertas en el ámbito académico, quienes tienen como objetivo reducir el número de embarazos en adolescentes en México, respetando los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos, y teniendo en cuenta que reducir el embarazo en la adolescencia es una de las principales metas de la ENAPEA. Se plantean campañas, guías y redes de apoyo para la adolescencia, charlas y capacitaciones en instituciones públicas, con el fin de disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el próximo año 2030. Y estos son algunos de los datos de los cuales vamos a desmenuzar aquí en Sororidades hablando del embarazo en adolescentes. El día de hoy nos están acompañando y me da mucho gusto recibir en este estudio a través de Radio Televisión de Veracruz a Natalia López García. Ella es psicóloga, coordinadora del proyecto Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres FOBAM y también del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Muchísimas gracias, Natalia. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. También a Carla Contreras Estrada. Ella es psicóloga y sexóloga del programa Atención a la Salud de la Adolescencia de la Secretaría de Salud de Veracruz. Gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también a nuestro amigo también que ya ha estado en Sororidades en algún momento en una de nuestras temporadas, Luis Alberto Ayala Monroe, que además es médico y sexólogo, coordinador estatal del Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia de la Secretaría de Salud de Veracruz, CESVER. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias, Gracias, Carla. doctor, por estar aquí en esta ocasión para hablar. Híjole,
Pues es que decimos datos, preguntamos, tenemos preguntas desde las más pequeñitas y sencillas hasta las más complicadas que seguramente en casa nos vamos a quedar así con estos foquitos rojos. Para empezar, la adolescencia, ¿a partir de qué edades nos convertimos en adolescentes? Los y las adolescentes, porque pensamos que puede ser muy pequeñitos, luego no, luego que sí, preadolescentes. ¿Cómo se desmenuzan las edades? De manera general, nosotros sabemos que la adolescencia se divide en un periodo entre los 10 y los 19 años de edad. Es importante como analizar que la adolescencia no es algo de toda la vida. En toda la historia de los seres humanos no había un periodo de adolescencia. Esto apenas hace algunos siglos, donde se empieza a estratificar que hay un periodo en el que se presenta la adolescencia y desde el punto de vista biológico la pubertad. A veces coinciden en este periodo entre 10 y 19 años de edad y para fines de análisis y de práctica, nosotros la dividimos entre los 10 y los 14 años como una adolescencia temprana y de los 15 a los 19 años como una adolescencia tardía. Eso nos permite ubicar esos dos momentos para establecer que hay momentos donde hay desarrollo puberal o hay cambios hormonales, cambios también antropométricos, las chicas y los chicos crecen, ¿no? Se desarrollan, aparecen, digamos, caracteres secundarios sexuales, hay diferenciación sexual, en algunos casos aparece en este primer periodo de los 10 a los 14 años, y eso no significa que en este momento preciso es cuando sucede un embarazo. También puede suceder en menores de 10 años, ¿no? En este caso, una mujer que puede tener un periodo menstrual a partir de los 8, 9 años de edad, puede, ¿no? Eventualmente embarazarse. Sin embargo, tampoco es algo estático, ¿no? También hay estudios muy precisos donde sabemos que algunas mujeres que están más hacia el norte del continente retrasan estos periodos puberales y tienen periodos menstruales hasta después de los 15 años. O sea, también hay condicionantes ambientales que favorecen o no la aparición de ciertos momentos que considerábamos estáticos, ¿no? De tal a tal edad va a llegar la menstruación y entonces a partir de ese momento esta chica ya pudiera embarazarse. No es así en todos lados del mundo, eso es importante saberlo. Y también hay condicionantes que nosotros sabemos por medio de estudios del exposoma, es decir, condiciones ambientales a las que están expuestas hombres y mujeres que modifican estos procesos. O sea, tiene que ver el medio ambiente también. Exacto. En cuestión, la alimentación. Sí, la alimentación, todo eso. Eso quiere decir que la famosa edad de la punzada es esa. La edad de la adolescencia, ¿no? Como se le conoce. Afortunadamente la edad de la punzada es muy amplia, también pasa en personas adultas, pero si lo relacionamos con este mito sobre el despertar sexual, sí es este proceso, ¿no? Es este momento. Está la hormona todo lo que da y empieza. Y hablar de, bueno, ya nos queda más claro el hecho de saber a qué edades empieza la adolescencia o posiblemente estos estudios que se han hecho en donde ya se hacen pues partícipes todas las mujeres y los hombres en este rango de edades. Pero el hecho de hablar de un embarazo adolescente es hablar de riesgos, es hablar de economía, es hablar también de postergar muchas cosas, sobre todo para las mujeres, pero también para los hombres. O sea, hablamos de dos personas que se involucran para darle vida a otra más. En esta cuestión, lo que mencionabas, por ejemplo, lo de la salud, lo de la alimentación, ¿qué riesgos hay? Vamos a entrar de lleno con el tema para una mujer, para una niña, para un adolescente que se llegue a embarazar. Claro, los riesgos en la salud pues son diversos, ya que está justamente en su etapa de desarrollo y pues el hecho de gestar un embarazo implica desde el punto de no tener acceso a una buena alimentación hasta también tener que su cuerpo, ¿no? Nutrir también pues el propio embarazo. O sea, hablábamos antes de entrar al aire, amigos, amigas de Sororidades, que muchas veces una adolescente no está del todo sana, ¿no? También. O sea, eso se habla también mucho. Y que muchas veces pensamos, no, pues es una niña, está chiquita, está sana, está joven, el chico también, ¿no? En este caso. Pero bueno, por las estadísticas, las mujeres son como más vulneradas en este sentido, ya que sufren pues abandonos, sufren de discriminación. ¿De qué otras cosas sufre una adolescente embarazada? Y bien como lo mencionabas, justamente, pues hay una pausa en su proyecto de vida, ¿no? Si bien es cierto, estamos hablando de violencias, diferentes tipos y modalidades, nos encontramos con niñas en los lapsos de edad que ya comentaron, en donde pues han sido víctimas de abuso sexual, ¿no? Una niña no tiene un consentimiento justamente para tener relaciones sexuales, ni siquiera sabe qué es, ¿no?
Y por otra parte también tenemos casos de adolescentes que sus parejas son mayores que ellas y que se han visto de alguna u otra manera obligadas a tener relaciones sexuales, a veces sin protección, sin la información adecuada de lo que implica, ¿no? Y si bien es cierto, y continuando, cómo esto va a impactar a su salud mental, ¿no? ¿Qué sucede? Me truncan mi proyecto de vida, tengo un desconocimiento, posiblemente mamá, papá me van a regañar, me van a dejar, abandonar. Mi novio, el que yo creía, ¿verdad?, que me amaba, que me cuidaba, pues me abandona al enterarse que yo estoy embarazada, ¿no? O sea, se romantiza. Se romantiza, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasa con el tema de los hombres, ¿no? Las nuevas masculinidades. Desde el Instituto Veracruzano de las Mujeres nos interesa mucho llegar a las y los adolescentes, específicamente, bueno, de nuestros 212 municipios, y hacer partícipe estas nuevas masculinidades, claro, que al hablar de embarazo no solamente estamos hablando la mujer, ¿no? Porque decimos, bueno, es que está embarazada. No, no, no. Es un trabajo, como ya lo mencionaste, sí, de dos, partes, ¿no? Y un tercero, que es el bebé. Porque los chavos también se ven afectados, ¿verdad? Claro. Claro, la parte esta que comentas de las masculinidades. El hecho de que un hombre también se está reproduciendo en el momento en que hay un embarazo. Y que tampoco hay, ¿no?, con que mucha conciencia. Claro, o sea, hay una, ahora con todo lo que sabemos del embarazo, tenemos que considerar a los hombres como parte del proceso, por supuesto, porque también son parte fundamental de la prevención. Sí. Entonces, ahora mismo el embarazo es una decisión para muchas personas, porque al haber tanto acceso a información y tantos métodos antifecundativos existentes, pues es una decisión que se toma. Nadie se embaraza por accidente, ¿no? No, por accidente te lastimas un dedo, pero no te embarazas. O sea, hay una decisión en muchos de los casos, y atrás de otros embarazos también hay eventos de violencia que deben de ponerse en la mira, ¿no? Entonces, no dar por sentado, por ejemplo, que si yo soy joven no me enfermo o no tengo un problema de salud, o por simplemente el hecho de ser joven estoy saludable y no va a pasar nada. Hay factores, ¿no?, condiciones ambientales que tienen que ver con la alimentación, con el entorno, con la exposición a químicos, con la herencia, con los hábitos saludables o no, que pudieran hacer que una persona de 17 años sea más vulnerable para tener un embarazo en esas circunstancias. Y no es así a lo mejor en una mujer que tiene 40 años, que ha llevado un estilo de vida favorable y maravilloso. Esto es importante que los que nos ven y nos escuchan sepan que no hay estaciones estáticas, es decir, si yo soy joven no por tanto soy saludable, sí, si yo soy más grande no por tanto tengo que estar enfermo. La herencia, fíjate bien interesante, la herencia no determina o no es un peso muy grande en muchas enfermedades. Es el caso, por ejemplo, de cáncer de mama. Se ha determinado que el 5% de las condiciones genéticas favorecen a la aparición, pero todo lo demás tiene que ver con factores externos. Entonces, igual, el asunto de la salud en una mujer adolescente tiene que ver con un montón de factores externos. Los hombres también deben de considerar que su cuerpo se está reproduciendo y que el hecho de poder reproducirse no significa que están en las mejores condiciones. No sabemos cómo están tus triglicéridos, ¿no? No sabemos cómo están tus niveles en sangre, cómo está tu esperma, cómo está tu semen. O sea, hay muchos factores que no podemos dar por sentados, ¿no? Cuando decían el concepto de embarazo no planificado, luego se tuvo que modificar porque dices, bueno, ahora es una decisión en muchos casos, sí, pero los hombres también podemos asumir la responsabilidad de esto, de reproducirnos y con ello cuidar de nuestra salud. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el cuerpo de un adolescente? Estamos hablando de niñas, y lo veíamos en el reportaje, de entre 12 años, que empiezan, que apenas están en, ¿qué?, primero de secundaria, saliendo de la primaria. ¿Qué pasa en su cuerpecito? ¿Qué pasa en todo su sistema? Algo importante que mencionaban en el reportaje es la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo. Sí. Justamente en esta estrategia se plantea que las niñas menores de 14 años que resultan embarazadas, ¿no?, generalmente el sí o sí es por abuso sexual, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante, ¿no?, de inicio contemplar esto, que si estás hablando de una niña de 10, 11, 12 años embarazada, de entrada ya hay una repercusión psicológica, totalmente, aparte de física, ¿no?, y las implicaciones que vaya a tener para su salud el hecho de llevar a término ese embarazo.
Entonces las repercusiones psicológicas pues son tremendas, ¿no? Terminan afectando en todas las esferas de su vida, sociales, educativas, en su proyecto. Y creo que de aquí algo que comentaba Natalia, ¿no? Es los mitos del amor romántico. Creo que para mí es un parteaguas en la prevención del embarazo. Si como mujeres todo nuestro entrenamiento y modelamiento desde que nacemos es que nuestro fin último va a ser el tener un bebé de verdad, ¿no? Pues obviamente ves a las adolescentes en la secundaria, en la preparatoria, buscando a esa persona que la va a hacer mamá, ¿no? Con la que va a formar una familia, con la que va a tener sexo con amor, ¿no? Y que va a construir todo esto para cierta forma a lo que nos han entrenado, claro, sin realmente ver la realidad de lo que implica sacar adelante a un hijo, ¿no? El criarlo, todo lo que tiene que ver con el maternaje. ¿Cómo afecta, por ejemplo, en esta cuestión psicológica a las niñas, ¿no? A las adolescentes, en el hecho de decir, estoy embarazada y ahora qué voy a hacer? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se tiene que hacer? Vamos, hablemos de la prevención, sí, pero hablemos también del caso en que ya está embarazada la adolescente, ya está el chico también enterado, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasa con ellas? Yo creo que, como mencionabas, el aspecto biológico, psicológico, social, ¿no? Pero el aspecto biológico, que es donde nosotros más... ¿En su cuerpo qué hay? ¿Qué pasa con una niña? En principio, tenemos que saber que en este periodo, vamos a suponer una chica de 12 años, una adolescente en adolescencia temprana, de 12 años, se embaraza, ya tiene un periodo menstrual que deriva de un funcionamiento hormonal. Ahora, las hormonas se van acomodando. No solamente son las hormonas sexuales, también tiene que ver otros sistemas hormonales, hay modificaciones en otros sistemas hormonales y esto altera la química. Entonces, en este periodo, ¿no?, de crecimiento acelerado, el cuerpo se está adaptando a estos cambios hormonales, está regulándolos, está estabilizándose. Si a esto le sumamos una condición de estrés físico, es decir, estrés físico significa cuando yo me accidento, cuando yo tengo una cirugía, ahora mismo un embarazo somete al organismo de una joven de 12 años a un estrés biológico. No le demos esta todo, ¿no?, connotación negativa de estrés malo, no, el estrés es un factor adaptativo de todos los seres humanos y de todas las especies que somete al cuerpo a cambios biológicos. Entonces, sin embargo, cuando algo se está desarrollando, está cambiando, le sumas un estrés, lo lleva al extremo. Entonces, es por eso que una mujer adolescente tiene un factor de riesgo mayor. Por un lado se está adaptando y por el otro hay un estrés que no estaba contemplado, que es el embarazo. Empiezan a suscitarse cambios en un cuerpo que todavía no llega a su momento de crecimiento máximo. Es decir, si por ejemplo, para que quede claro, una persona que tiene una alteración visual y que puede operarse, debemos esperar hasta que termine este periodo de maduración física después de los 19, 21 años, ¿no? Claro. Entonces no podemos operar un ojo hasta que no termine de madurar, no podemos operar ciertas partes del cuerpo hasta que no termine de madurar. Es lo mismo, el cuerpo se va adaptando y necesitará terminar de madurarse para tener un embarazo más saludable, por lo menos que no tenga tantos riesgos. Entonces, concluyentemente, el embarazo somete al cuerpo de una adolescente mujer a un estrés no esperado, que en un momento dado va a costar más trabajo y que le pone en riesgo. No por eso tiene que ser una sentencia, pero sí es más posible, es más factible que se pueda complicar. Natalia, comentabas algo hace un momento, pusiste dos temas de embarazo, un embarazo por violación y un embarazo, digamos, por error consensuado entre adolescentes, etcétera, etcétera. Entre pares. Entre pares. ¿Qué pasa ahí con el tema psicológico? Me refiero, las niñas de alguna manera reaccionan igual ante la sorpresa. ¿Cómo se trabaja ahí? ¿Cómo lo hacen ustedes como especialistas? Bueno, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en trabajo con las niñas y las adolescentes, primero que nada nos damos cuenta que esta parte del contexto pues obviamente influye muchísimo, ¿no? Una niña, como lo mencioné anteriormente, pues a los 10 años, 12 años, no sabe absolutamente, ¿no? O a lo mejor ha escuchado, pero no puede dar su consentimiento como tal, ¿no? Y aquí viene una parte importante y sí me gustaría enfatizarla, que tiene que ver con la prevención del abuso sexual en los menores, ¿no? Claro. Y específicamente en nuestras niñas.
No porque en un niño no suceda, pero hablando del tema especialmente de embarazo. Las estadísticas marcan que las mujeres. Sí, o sea, ¿qué estamos haciendo desde casa, no? Ahorita para continuar con la pregunta. Sí, creo que es importante que mamás y papás y familiares, quienes estemos, quienes tengamos una niña, un niño en casa, tengamos mucho cuidado del tema del abuso. Sigue pasando. ¿Está oculto? Sí, está oculto. A veces pensamos que no está sucediendo o que ya está radicado y no es así. De quien menos esperamos es de quien menos es de en todos los círculos sociales, en todos los círculos sociales, en todos los contextos. Sí. He tenido la fortuna de visitar municipios derivado al proyecto justamente que coordino, que es un proyecto que tiene como finalidad de erradicar el embarazo en las niñas y disminuir el embarazo en adolescentes, y me he encontrado con lugares, con municipios tanto de zona rural como de zona urbana, indígena, donde el caso al final es el mismo, un abuso sexual en menores. ¿Y qué estamos haciendo? Pues necesitamos dar a conocer esto. Hay papás, hay mamás que no lo creen, que piensan que no existe y que una niña fue quien lo provocó. O que lo esconden también, ¿no? O lo esconden al final porque atrás de ellos pues está el familiar, el tío, el abuelito, no lo sé, ¿no? O el que dirán, porque al final de cuentas es como cultural el asunto. O minimizan porque es una niña, no pasa nada y tú te lo buscaste. Y eso ha pasado tanto en adolescentes como en niñas, ¿no? En el tema central, bueno, lo que tiene que ver con la parte mental, sí nos hemos encontrado con niñas, obviamente, con un estrés postraumático, con ansiedad, con depresión. Ya cuando son adolescentes, pues obviamente al truncarse su proyecto de vida entra una frustración. Y sí, lo primero, la respuesta es el querer abortar, pero también hay un desconocimiento de lo que es un aborto seguro. Sí, o el hecho de huir, buscar una solución donde mamá, papá no se enteren. O lo que comentábamos también con la producción, así de pues ya que lo tenga y pues ya que lo den adopción o que lo regalen, o que se lo dé a la tía o que lo registren como hermanita o como hermanito. Pero se llega a minimizar. Sí. Y esto que también nos dice que tenemos que darle un mayor peso justamente a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, de los adolescentes. Sí, o sea, no porque seas menor de edad, tú no tienes derecho a decir que te gustan las niñas o te gustan los niños, ¿no? Y más en una etapa como lo hemos mencionado, que es la adolescencia, que al final es una etapa. Y si en esos derechos la niña de 12 años, en su falta de información, dice, yo sí lo quiero tener, tenemos una cartilla justamente a los derechos sexuales y reproductivos, retomando la estrategia nacional, la ENAPEA, tenemos un grupo estatal para la prevención del embarazo en adolescentes, el GPEA, acá en el estado de Veracruz. ¿Sí? Me parece importante ahí, si cacho un poco la pregunta de qué pasa si una chica de 12 años decide, ¿no? Estoy poniendo unas comillas muy grandes. Sí, porque no puede decir, hablando de los derechos, ¿no? De un derecho como persona, quiero ser mamá, como niña. En ese momento tenemos que entender que los argumentos a veces no son suficientes como el proceso profesional para acompañarla, ¿no? De entrada, visibilizar. ¿Sabe? Esto no está sucediendo en qué condiciones, ¿no? Entrar toda la estrategia, psicólogas, psicólogos, médicos, y mucho de esto va a ir, ¿no? matizando la posibilidad de que se normalice. Probablemente ya no va a llegar el momento de prevenir el embarazo en esta chica, ¿no? Ya está embarazada, sí, ya está. Pero sí puede tener otras opciones que a lo mejor ella no había visualizado porque no había un horizonte. Entonces, cuando tú brindas información y hay un acercamiento profesional, normalmente dice, ok, ya no están mis opciones tan limitadas como casarme, juntarme, escaparme, puedes acudir a terapia, puedes acudir al médico, puedes acudir a un hospital, hay posibilidades de que se intervenga este embarazo, o sea, ya hay un panorama más amplio. Eso hablando de la niña o del adolescente. Que fíjate que está padrísimo. Pero está rodeada de familia, está rodeada de familiares, abuelito, abuelita, tío, tía, mamá, papá, hermanas, hermanos, y que le dicen no. Aunque la niña quisiera, por ejemplo, es la otra cara de la moneda. Es que es de verdad tantas preguntas que se pueden hacer. Ahí es importante hacer notar algo. Los papás, las mamás, los cuidadores deben de saber, y esto es fuerte, pero es importante. Los chicos, las chicas, los niños, niñas y adolescentes son portadores de derecho. No son los dueños los papás, ¿no? Los que tienen los derechos son los chicos, las chicas. Y nosotros, adultos, instituciones y Estado, somos garantes del acceso a esos derechos. O sea, pueden soportar esa parte de decir, ustedes pueden dar ese soporte a la niña, al adolescente, o al adolescente también, en este caso, el niño o el adolescente puede también hacer este tipo de decisiones.
No. Él tendría que acceder a un sistema organizado para una intervención. Para eso existe una procuraduría, para eso existen organismos públicos, Sí. existe Secretaría de Salud. Estamos preparados para ello, para atender casos como estos. Vamos a pensar en un caso terrible, ¿no? Una chica, 12 años, 13 años, tiene un embarazo, sufrió violencia sexual, aparte, ¿no? Ahora también encontramos que vive con VIH. O sea, hay un caldo de cultivo complejo, ¿no? Es una situación que ya no se puede atender solamente con buenas ideas o con ganas. No se trata de que la familia quiera, se trata de que hay un sistema que protege. Recordemos, somos garantes de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Garante significa que nosotros tenemos que asegurarnos de ese acceso a sus derechos. Sí. Entonces, a un buen trato en un hospital, en un centro de salud, a un buen profesional que intervenga para que esto se dé con seguridad. Y aquí recuerdo esto de la información completa, científica y laica, ¿no? Porque creo que ese es un gran punto, que si es algo que interfiere en muchas dimensiones, ¿no? En este tema, ¿no? Para la intervención de la niña embarazada de 12 años. Y el detalle es que como tiene que ver con sexualidad, hay un sesgo todavía muy grande a donde entran nuestras creencias, a veces como servidores públicos, ¿no? Como funcionarios, y no podemos a veces realmente acercar esta información real de esto es lo que va a pasar, es tu derecho, ¿no? Si lo quieres tener, pero esto puede pasar. Y yo creo que no es que los niños, los adolescentes, los pubertos no sepan de sexualidad, en realidad es que la información que hay de sexualidad es demasiado limitada, ¿no? O está muy, pues muy de mano, ¿no? De chicos que también no saben, o del internet, o de búsquedas en internet que tienen que ver más con situaciones pornográficas, ¿no? Que en realidad con esta información científica completa y laica a la que tienen derecho. Se malentiende que la educación sexual tiene que ser para prevenir cosas, situaciones, sino que piensa que la educación sexual es sí, vayan con uno, con otra persona, tengan relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Como que hay esta desinformación todavía. ¿Por qué nos falta educación sexual? ¿Por qué todavía nos falta eso? Hay una parte interesante y es para nosotros como sexólogas y sexólogos, la gente supone que la sexualidad y las sexualidades y la educación sexual tiene que ver con el evento propio del proceso erótico en el coito, ¿no? De tener contacto sexual con otra persona, no. Tiene que ver con la manera en que nos construimos como hombres, como mujeres, entender los procesos biológicos de manera certera. Si ahora yo sé, ¿no? Que en cierto momento de mi vida, a los 45 años, no estoy limitada para vivir una sexualidad plena y maravillosa, y ahora mismo nos están escuchando mujeres en esta etapa, dicen, entonces ¿no se acabó el placer? No, no se acabó el placer. Hay muchas posibilidades. Si yo sé que soy un hombre de 50 años y que quiero tener una experiencia sexual más disfrutable, más placentera, tengo que ir a verificar cómo están mis niveles de triglicéridos, tengo que verificar que mi salud cardiovascular sea la mejor. Cosa que no hacemos. Que no hacemos. Sí. Pero si yo te dijera, tú tienes 50 años y puedes comer hojas de betabel y las puedes combinar con nueces y va a elevar la testosterona, te aseguro que ahorita están tomando nota, ¿no? Y si yo te digo... Esa no es una receta, ¿verdad? Esa no es una receta. Después les paso la receta. Pero si yo te digo, tú adolescentes puedes prolongar tu placer, porque tener relaciones sexuales con condón y sin condón no se siente lo mismo, es cierto. Cuando tú tienes relaciones sexuales con condón, al otro día en la mañana despiertas con un placer, con una seguridad de que bien me la pasé. Cuando no tienes, ¿no?, la precaución y la decisión de usar el condón, despiertas al otro día y dices, oh por Dios, ¿no? No sé si estoy embarazado, no sé si tengo una infección de transmisión sexual, no sé si me voy a sentir bien o si me voy a sentir mal, aumenta el nivel de cortisol, me estreso, ¿no?, altero mi sueño. O sea, tener relaciones sexuales protegidas, consensuadas, seguras y placenteras, aumenta mi placer. Y eso es importante porque si tú tienes 14 años y es tu decisión iniciar una vida sexual, hazlo de esta manera. Es más seguro, es más placentero, la pasas bien, ¿no? Pero tenemos que hablar del tema. Oye, pero esta cultura de la prohibición. Pero eso de la prohibición, pero también ustedes que están con las adolescentes, con los adolescentes en instituciones, que van a las escuelas, que van a los municipios, sobre todo municipios. Veracruz tiene 212 municipios, desde la sierra, desde el sur hasta el norte, la zona centro, montañas, etcétera, etcétera.
zonas vulnerables, zonas marginadas también. Llega esta información. ¿Qué dicen los adolescentes o las adolescentes cuando ustedes les enseñan un condón o a poner un condón? Porque hay muchas chicas o muchos chicos que ni siquiera lo han usado o que ni siquiera saben cómo se pone. O qué van a decir si una mujer trae un condón en su bolsa y si se acerca con el novio, el amigo o con quien quiera tener relaciones. ¿Y qué van a decir? Entonces, ¿qué les dicen las adolescentes? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se encuentran con ellos? La gente dice, a mí me ha tocado sí, a mí sí dame condones porque yo sí lo voy a hacer, sí soy responsable de mi educación sexual o de mi sexualidad. Está desde el chico, creo, el que se abochorna y así de, no quiero ni tocarlo, no, qué pena, que creo que sigue siendo la mayoría extrañamente, a pesar de todos los contenidos que hay en medios, ¿no?, de comunicación que pareciera que muestran la sexualidad como algo natural, ¿no?, y que pareciera que hay más acceso. Es mentira. En la vida real, en la práctica real, creo que sigue siendo un tema tabú tan solo llamarle a la vulva, ¿no? Exacto. A mí se me ha tocado encontrarme las dos. O sea, niñas, bueno, adolescentes, por llamarlo así, empoderadas en el tema, de que sí dicen, yo sé que debo cuidar mi salud sexual y reproductiva, y lo aprendí en la escuela. Si bien es cierto, en casa mi papá, mi mamá me dicen que eso no está bien, que eso no lo hacen las niñas decentes, pero en la escuela me han enseñado que yo debo cuidar mi salud y que no porque tenga un preservativo en mi bolsa, un condón, quiere decir que yo soy una mujer fácil. Así, expresiones literales. Sí, totalmente. Y también hemos encontrado chicas que no quieren saber del tema, ¿no? Que hasta que se casen, que la virginidad. Las mujeres. Sigue habiendo, y en el tema de los hombres he visto que hay hombres que se cohíben, ¿sí? Como también otros que, no, sí, yo sí quiero porque he tenido ya muchos encuentros, ¿no? Así muy de broma, muy o no me va a alcanzar esa tira de condones, dame dos. La verdad es que ha sido muy interesante, dices, bueno, si es eso, adelante. Encontrarnos, ¿no? Y aprovechando, pues justamente, desde FOBAN, desde el Instituto Veracruzano de las Mujeres, nosotras hemos trabajado en la creación de escuelas de liderazgo adolescente. Estas escuelas lo que permiten es nutrir a las niñas y a las adolescentes con información sobre educación integral sexual, proyecto de vida, toma de decisiones, derechos sexuales y reproductivos, para que ellas sepan y vean desde adolescentes que la información que les estamos otorgando es información verdadera, que no es una información que las está incitando a tener relaciones sexuales y embarazarse de manera temprana. Es que ese es otro error, ¿verdad? Y que si se quieren embarazar, lo pueden hacer, pero ahora tienen un proyecto de vida, están en la escuela, porque muchas de ellas sí te dicen, yo quiero ser doctora, yo quiero ser maestra, yo me quiero dedicar a esto. Ok, un hijo no te lo va, y ellas lo dicen, a lo mejor un hijo no me va a permitir, ¿verdad?, irme de viaje a los 15 años, 16 años, pero sí más adelante yo puedo ser mamá. Sí, y entonces empieza a cambiar su mentalidad y sí el papel que tanto mamás, papás, personal docente, la sociedad tenemos en torno a esto de la sexualidad, obviamente sí ha determinado, obviamente sí ha venido y les ha movido y entra como este miedo de, es que si tengo novio me voy a embarazar, ¿no? No, a ver, no pasa nada, tú tienes derecho a tener una pareja, tú tienes derecho a mostrar que quieres a esta persona, ¿no? Pero con responsabilidad y cuidado. Y es lo que llegamos y hablamos. Pero en las escuelas les empiezan a hablar de sexualidad a partir de los, ¿qué? 8 añitos, 7 añitos, o hasta que llegan a la secundaria. Hay un mito importante que es que los chicos no reciben información sobre sexualidad, ¿no? Se cierra el mito. Y entonces, esta legitimación de ese mito ha hecho pensar que no tienen información. El problema es que sí tienen mucha información, o sea, tienen mucha información de la mala, ¿no? No significa que no tienen, acceden a información y yo me atrevería a asegurar que la población tiene mucha información de sexualidad de la mala, de la que no sirve. Oye, y tan fácil que es con un clic ya buscar tanta información. Pero también en este mar de las redes sociales y de las comunicaciones, ¿cómo le hago yo para discriminar?
¿no? O sea, ¿cómo le hago yo para saber qué información es certera y cuál no? ¿No? ¿Qué información podría beneficiarme? Entonces, en este mundo de información chatarra, ¿no? Que es como la comida, está sabrosa, la consumo, pero no me hace bien. Entonces, si yo accedo a esta información, también tengo que tener un elemento formativo para saber qué seleccionar, cómo discrimino. Y para eso son las instituciones, las instituciones educativas, las de salud, las paraestatales. Entonces, nosotros cuando nos acercamos, lo primero que hacemos, y esto es importante, es que en las escuelas desmitificamos. Primero desmitificamos todo lo que no es, porque tenemos que llegar a ser así, ¿no? A ver, no, esto no existe, no te vas a embarazar si te metes a una alberca, no te ensanchan las caderas y empiezas tu vida sexual y se te nota, no te pongas doble condón y es más seguro. O sea, primero tenemos que quitar todo eso, ¿no? Desmitificar lo que es ser hombre. Ser hombre es tener muchas relaciones sexuales, no, eso no te hace más hombre, ¿no? Tener relaciones sexuales sin condón me hace más valiente, no, tampoco. Entonces, primero hacemos un gran trabajo de deconstrucción, de reingeniería, o sea, desarmamos, y luego volvemos a armar, a veces, ¿no? Con la ayuda de papás, mamás y cuidadores, a veces con la dificultad que nos ofrecen los papás y las mamás, porque cuando llegamos nosotros a dar una capacitación sobre sexualidad, primero se vuelve un evento público, ¿no? Están los adolescentes y las maestras y los maestros pendientes, así de a ver qué les van a decir. Y luego están las mamás y los papás, a ver qué les van a decir. Lo más emocionante y lo más bonito es que se dan cuenta que la información es tan benigna que yo adulto también me puedo beneficiar, ¿no? O sea, descanses, tenía y además años, muchos adultos que ni siquiera sabemos del tema, tenía ¿no? años queriendo hablar de esto con mi adolescente hasta que llegó esta compañera y lo hizo, ¿no? Bueno, pero eso es en las instituciones. Ahorita acabas de mencionar algo buenísimo, que papá y mamá también se involucran, pero hay muchas veces que no. Volvemos a las zonas marginadas, volvemos también incluso a las ciudades, en fin, en todos lados, pero esto no tiene como estatus, ¿no? Pero que también papá y mamá no ayudan. A lo mejor la chica o el chico ya tiene la información y dice, sí, porque yo voy ahí, y entonces de repente lo puede mencionar y en casa se topa con pared. Hay ahora mismo, desde hace ya muchos años, talleres e intervenciones educativas en la Secretaría de Salud, que a lo largo de todo el estado damos talleres. Por ejemplo, el año pasado se dieron 26,000 intervenciones educativas en muchos aspectos, incluidos la sexualidad. Y dentro de todos estos hay talleres específicos de habilidades en relación a la sexualidad, tanto para adolescentes como para papás, mamás, ¿no? Y cuidadores. Es decir, hay para chicos y también para los papás y las mamás. Entonces puedes acercarte, puedes recibir información. Tenemos intervenciones educativas desde las que duran 5 minutos hasta las que duran un periodo de 4 sesiones, ¿no? Tenemos intervenciones que duran 5 minutos, como les decía, donde les enseñamos de una manera práctica, rápida, ¿no? Y certera para usar un condón. En 5 minutos de las 1000 formas combinadas. Entonces también tenemos otras que van más a profundidad, que hablan sobre ser hombre, ser mujer, la masculinidad, la feminidad, el maternaje, ¿no? La manera de que ejerzo mi paternidad, porque esto, hablando, digamos, en lo positivo, lo que nos ha permitido es absorber toda esa información que desconocemos. No es lo mismo dar un taller en la playa, en un evento público donde hay reggaetón, y no es lo mismo dar una charla en una sierra, ¿no? Y hay muchos estigmas de qué va a pasar en cada área. Yo he encontrado con mucho gusto. ¿Y si cambia? Sí, sí cambia. Sí, totalmente. Yo he encontrado mucha accesibilidad en comunidades rurales donde saben un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Vamos a pensar. Si nosotros estamos en la ciudad de Jalapa, en Coatzacoalcos, en Veracruz, en Boca del Río, y tengo información, yo romantizo el embarazo y digo, sí, hay que ponerle Mozart para bebés, ¿no? Y está padrísimo, Mozart para bebés, para el bebé de 3 meses. Pero cuando yo llego a la sierra, la cosmovisión cambia. Es decir, allá concibimos, en algunas zonas del país y en la sierra, o en algunos lugares muy específicos, conciben que el embarazo es un proceso que va desde la creación de un pequeño, digamos, renacuajo, hasta la conformación de un jabalí, un monito, ¿no? Entonces ellos tienen la concepción de que no es humano hasta que nace. Entonces no le puedes llegar a decir, ponle música de bebé, ¿no? De Mozart a un feto que no está consciente de ser humano. No para ese entorno. Entonces lo interesante es de que cada lugar nos permite acceder a información, nutrir nuevamente nuestras estrategias y llegamos con nuevas estrategias al lugar. Con la idea firme de que no hay embarazos adolescentes. Claro, es con toda la intención. En común, ¿no? Claro. O sea, cualquiera que sea la región y cualquiera que sea el tema, porque también tiene mucho que ver, seamos honestos, honestas, la religión, la cultura, los regionalismos, en fin, todos estos temas que necesitamos. El acceso también a las oportunidades. Me ha tocado ir a comunidades rurales
a donde en realidad la expectativa para las chicas es terminar la secundaria y casarse y cuidar la milpa, ¿no? O sea, y en realidad esa es parte de lo que culturalmente ahí se espera. Entonces, ¿y chicas de qué edades? De secundaria, 15 años. De ¿no? 15 años, que en realidad tú platicas con ellas y ellas están convencidas de que esa es pues lo que toca, ¿no? Lo que sigue. Realidad. Entonces, y efectivamente es su realidad, ¿no? Porque quizás el lugar más cerca para ir a estudiar la preparatoria sea, no sé, irte hasta Perote, ¿no? Entonces, y no tienes la economía para hacer esos traslados, y dentro del patriarcado, pues a los papás tampoco les interesa dar como esa oportunidad, porque pues son espacios que no se designan todavía para algunas mujeres. Entonces, ¿por qué si hay tantas charlas, hay tantos talleres, afortunadamente con ustedes y con todo el equipo que trabaja detrás de instituciones públicas, privadas, de colectivas, de acompañantes, en fin, ¿por qué sigue habiendo tanto embarazo adolescente? Hay una necesidad, no es dolorosa, es cultural. Primero, de que ahora sabemos, tenemos información de que esto sucede, ¿no? Tenemos manera de analizarlo. O sea, ya la información ahí está. Ahí está. Ya, Ahora lo sabemos, primera ¿no? carta, ya ¿Duele? está. Sí, sí duele. Sí. ¿No debería de suceder? No, no debería de suceder. Pero si nosotros regresamos el tiempo, 70 años, y todavía no había un sistema de registro estadístico, ¿no? Pero sí revisamos en las historias de los abuelos a qué edad se casó la abuela. ¿A qué edad se casó el abuelo? No, bueno, ¿A qué edad se robaron a mi abuela? Adolescentes. Y yo lo romantizo. Ahora mismo, ustedes en casita, ¿no? Revisando el árbol genealógico, revisen cuántas abuelas tuvieron la decisión de ser mamás, ¿no? Muy pocas tuvieron la decisión. Yo creo que todas nuestras familias O son. incluso si les preguntaras, ¿no? A tu abuela, oye, si te hubiese gustado tener 8 hijos, ¿no? Si realmente fuera legítimamente honesto, quizás te dijera que no. Y yo creo que aquí una gran oportunidad es que estamos en una época de oro en los métodos anticonceptivos, en el uso del condón, en el acceso, ¿no? A poder decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Y creo que en realidad tenemos que platicar con las adolescentes y decirle, es tu derecho decidir cuándo, con quién, cómo, sí o no, además, ¿no? Que ese es otro tema. Y complementando lo que mencionas, también el papel ya activo de la mujer en la sociedad, ¿no? O sea, ahorita ya podemos estudiar, ya podemos trabajar, ¿no? Ya nuestro salario, o sea, sigue habiendo ciertas inequidades, si bien es cierto, ¿no? Pero ya podemos tomar ciertas decisiones de qué quiero. Sí, si no, quiero, no estamos igual que las abuelas, claro. si quiero claro, o no quiero tener hijos, ¿no? O sea, a lo mejor antes era mal visto o sigue siendo mal visto que una mujer a los 40 no tenga hijos o a los 30 no tenga hijos, ¿no? Y creo que aquí algo también súper importante es que también nuestra expectativa de vida cambió, ¿no? Nuestras abuelas, ¿cuál era la expectativa de vida hace 2 siglos? ¿No? Entonces, pues tenía que ser Pancho López, ¿no? O sea, súper rápido, naces, te reproduces y te mueres. Sí, sí. Y cocinas toda la vida. Y cocinas toda la vida y ya. Y no había más. No, ni no había más. No había y un panorama con más amplio. el avance de la medicina, el acceso, el poder tener una esperanza de vida más larga, pues tenemos más oportunidades de hacer muchas cosas, ¿no? Más cosas que solamente ser madres. Sí, si una pequeña, una adolescente decide interrumpir su embarazo, ¿le dan acompañamiento? ¿Hay acompañamiento en este sentido? Si una niña, o en este caso también el chico o los chicos, ya quienes, ambos, a la pareja que está embarazada, deciden, somos conscientes, pues sí, ya la regamos, ya no queremos pues que nuestro futuro se vea afectado, ni afectar a la personita que pueda llegar, hombre o mujer. Entonces, ¿les pueden dar la interrupción del embarazo? ¿A los 12, a los 10 años se puede? En el estado de Veracruz es legal tanto la interrupción voluntaria del embarazo como la interrupción legal del embarazo. Y en la Secretaría de Salud hay un área de violencia que se encarga de ayudar en estos procesos, desde dar acompañamiento como el propio proceso, ¿no? Todo eso. Hablábamos también, por ejemplo, de la economía. Muchos chicos o chicas que nos estén viendo dicen, bueno, ¿y dónde consigo los condones? Porque esa es otra, no tengo dinero así como para ir a una farmacia, o qué pena que me vayan a ver, o cómo los pido, o a quién se los pido, y si cuestan mucho, ¿qué hago? Afortunadamente esto es un gran avance en México para la desde prevención, hace claro. décadas.
somos uno de los pocos países que regala tantos condones, ¿no? En Europa se venden. En Europa, si quieres tener contacto sexual protegido, te cuesta. O sea, el sector público ahí no ayuda. No apadrina. En este caso, México, desde hace muchos años, favoreciendo el acceso a los derechos sexuales, es que ha garantizado el suministro de condones externos, que en este caso son los condones que más conocemos, los masculinos, para el uso de la población abierta. Ahora, hay muchos mitos de estos condones. En principio son muy seguros, los construye, los fabrica la misma condonería que puede tener una marca popular, ¿no? Y eventualmente están asegurados para eso, para la práctica sexual segura. Ese es por un lado. Los métodos antifecundativos o anticonceptivos también es un derecho que también se puede acceder en la Secretaría de Salud. También somos de los pocos países con una variedad extensa de métodos anticonceptivos y que tienen suficiente suministro en los centros de salud. Ahora es mucho más fácil que hace décadas llegar a un centro de salud, ¿no? Decir quiero orientación. Hay gente capacitada, se ha capacitado profundamente a muchos compañeras y compañeros en los centros de salud para que puedan orientar a una persona a adoptar un método anticonceptivo, ya sea hormonal o de barrera, combinado, ¿no? A aplicar también algunos protocolos de seguridad en educación sexual, y entonces la Secretaría ahora mismo goza de estos beneficios para que se acerquen las personas a recibirlos. Eso es importante que lo sepan. La institución está deseosa, está excitada en favorecer eso. Nosotros como profesionales, debo decirlo, somos de los pocos estados de que tienen contratados sexólogas y sexólogos en el país, ¿no? Para que nosotros favorezcamos este tipo de cosas. Entonces, hay profesionales, hay mujeres, hombres comprometidos que están haciendo la labor, hay suministro, también eso es importante, somos de los pocos países que cuentan con ello, y bueno, ahora este acercamiento, este tipo de foro nos permite hacerle saber a la gente que puede acercarse. No, y además comunicación, por favor, y bueno, comunicación también, en casa. Complementando lo que mencionas, en los municipios, bueno, hay espacios seguros que son los servicios amigables, que son espacios dirigidos para las y los adolescentes, para que ellos vayan y soliciten no solamente preservativos, ¿no? Sino también información, si tienen alguna duda, alguna cuestión en temas de sexualidad, de prevención de embarazo, etcétera, y que ellas y ellos se sientan seguros de preguntar, ¿no? Claro. O sea, porque no es lo mismo si yo voy a un centro de salud donde me va a atender a alguien que a lo mejor pues ya es una adulta, un adulto, pero que tiene esta idea, pues, o esta noción de adulto, a alguien que me va a atender y que va a darme los preservativos, pero siempre y cuando obviamente la confidencialidad. Sí, sin que se sientan expuestos. Exactamente, o expuestas. Son espacios para ellas y para ellos gratuitos y que pues en los municipios existen, ¿no? Pues seguramente en casa vamos ya por la recta final porque el tiempo sí ha volado y de verdad que nos han quedado muchas preguntas, pero también con muchas respuestas que seguramente en casa vamos a poder comentar. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que decir todavía a la sociedad, a papá, a mamá, a las familias, incluso entre los chicos y las chicas, entre los grupos de amistades? ¿Qué es lo que falta todavía para prevenir los embarazos adolescentes? Yo creo que es importante que como papás nos capacitemos para hablar de este tema con nuestros hijos, así como nos capacitamos a veces en preparar la comida adecuada para que esté bien nutrido, ¿no? Así como hay muchos papás muy responsables que se ponen a estudiar estimulación temprana para ayudarlos, ¿no? O que le ponen a caminar hasta educación sexual, de Mozart, ¿por qué no de educación sexual? Claro. ¿No? El buscar ayuda, el informarnos, el promover la protección dual en adolescentes. No basta con que tengas un método hormonal, tienes que utilizar un método de barrera, ¿no? Creo que eso es importante. Las chicas, ¿no? Que de repente se les hace muy fácil porque desconocen los riesgos de utilizar la pastilla anticonceptiva de emergencia como si fuera un método anticonceptivo. Creo que es importante, ¿no? El fomentar esto. Bueno, y pues rápidamente, un minutito, Luis, por favor. Sí, yo cerraría diciendo a los papás, a las mamás,
que el mundo de la sexualidad es un mundo muy importante para poder abatir el embarazo adolescente, no solamente con un aspecto que tiene que ver con la reproducción. Es lo que nos diferencia de muchas especies, es lo que nos hace diferentes entre nuestra misma línea, ¿no?, de homínidos. Somos hay un libro muy bonito que se llama El mono desnudo. Somos este mono desnudo que goza de poder satisfacer de su placer, pero que lo podemos hacer con seguridad, lo podemos hacer con mucho placer, siempre y cuando tengamos información precisa, científica, completa y laica para evitar este tipo de cosas. Para evitarlo. Natalia, finalmente. Bueno, pues yo creo que debemos de seguir sumando esfuerzos, tanto funcionarias como funcionarios, mamás, papás, personal docente, sociedad civil, por supuesto las y los adolescentes. Y bueno, aprovecho también este espacio justamente para invitarles, desde el Instituto Veracruzano de las Mujeres tenemos un proyecto que tiene como finalidad de erradicar el embarazo en las niñas y prevenir el embarazo en adolescentes, donde inmiscuimos a estos actores estratégicos, ¿no? A través de talleres, charlas, a través de foros, a través de espacios para las y los adolescentes, un trabajo en conjunto con instituciones de salud, con instituciones que conforman, bueno, educación, seguridad pública, todas las áreas, todas las instituciones, y poder seguir sumando esfuerzos, porque si bien es cierto, es un trabajo continuo, es un trabajo que nos compete a todas y a todos, no podemos dejarlo así como de, pues solo es la información, sino también es el impacto, ¿sí? Y qué información estamos dando. Entonces también invitarles, nos interesa mucho llegar a los municipios, por supuesto, no podemos llegar a los 212, sin embargo ahí están los 212. Hay municipios con una alta tasa de fecundidad, son municipios prioritarios, les llamamos así, pero no quiere decir que los demás no lo sean, ¿no? Entonces... No, y que además el trabajo que hacen es, claro, es fantástico. El Instituto Veracruzano de las Mujeres, está abierto para recibir cualquier duda, cualquier aclaración, ¿sí? En el tema en cuestión. Muy bien, y también la Secretaría de Salud, y en fin, tantas colectivas y tantos grupos de ayuda, y que no tengamos miedo de comunicar, de compartir, sobre todo de hablar en familia, que en esa mesa en donde llegamos a jugar, en donde llegamos a compartir, en donde llegamos a participar como familiares, con las sobrinas, con los sobrinos, con los hijos, con las hijas de las amistades, en fin, tenemos esta parte de la comunicación y que nos hace mucho más grandes. Y qué bueno, de esta manera pues quiero agradecerles el tiempo que se nos fue muy rápido a Natalia López García, psicóloga coordinadora del proyecto Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, FOBAM, y del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Muchísimas gracias. Gracias también a Carla Contreras Estrada, psicóloga y sexóloga del Programa Atención a la Salud de la Adolescencia de la Secretaría de Salud de Veracruz. Gracias, Carla. Y también a Luis Alberto Ayala, médico y sexólogo, coordinador estatal del Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia de la Secretaría de Veracruz, CESVER. Luis, muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias también. Gracias por habernos acompañado. También a Miguel Ángel Preciado López, nuestro intérprete de la lengua de señas mexicana, de la Asociación Civil en Señas, Inclusión y Accesibilidad. Nos vemos en la próxima, aquí en Sororidades. Gracias.